el título Eclesiastés. Eclesiastés simplemente significa el predicador. La palabra hebrea es Coelet. Y a manera de introducción acerca del escritor de este libro, que es el rey Salomón, vamos a ir a los siguientes textos, las siguientes referencias. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 22 al 34. Después iremos al capítulo 10 de ese mismo libro, versículos 13 al 29, y después iremos al capítulo 11 del 1 al 13. Y aquí lo que vamos a ver básicamente es la historia de este rey Salomón, lo que él vivió, todo lo que le capacitó para escribir esta carta, este escrito tan importante para nosotros en esta época de los tabernáculos, y ya verán por qué, ¿ok? Así que bueno, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 22 al 34. Dice así: la provisión de Salomón, el rey Salomón, para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Y bueno, para que entiendan mejor esto de los coros y todas estas palabras que son un poquito antiguas, lo vamos a leer en una traducción un poquito más nueva, más reciente, la versión Dios habla hoy, que ya tiene las cantidades pues más contemporáneas para que podamos entenderlas mejor. Entonces dice, primer libro de Reyes, capítulo 4, a partir del 22, del verso 22, dice: la provisión diaria para Salomón era de 6,600 litros de flor de harina, 13,200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, o sea, esto es diario, diario la provisión para el palacio de Salomón, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas. Pues Salomón dominaba en toda la región, en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsá hasta Gaza, y sobre todo los reyes de esta región, y había pacificado todo el territorio de alrededor. Por eso el nombre Salomón, o Shlomo en hebreo, sí quiere decir que él era un pacificador, o sea, él trajo la paz a través de sus alianzas, a través de la política, a través del comercio, pues él unificó el mundo de su época. Y dice, mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Beersheba, vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Así como nosotros estamos ahorita aquí debajo de una azúcar, de unas ramas, tranquilitos, estudiando, bueno, pues así vivía Israel en tiempos de Salomón. Salomón tenía además 4,000 caballerizas para los caballos de sus carros y 12,000 soldados de caballería. Los intendentes ya mencionados proveían de lo necesario en el mes que les tocaba al rey Salomón y a sus huéspedes, procurando que nada faltara. En su turno correspondiente, mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Etán, el descendiente de Será, y que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor, pronunció 3,000 proverbios y compuso 1,005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces, de todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo. Así que, como leemos, no nada más era un hombre multimillonario, como podemos ver ahí, verdaderamente multimillonario. Si hiciéramos la cuenta de todo el oro en dinero actual, de todo lo que tenía, pues la verdad es que no nos alcanzaría la vida para gastarnos todo ese dinero. O sea, podríamos gastar prácticamente sin alcanzar a poder disfrutar todos esos bienes, y ni siquiera nos alcanzaría todos los años de vida para gastarnos todo ese dinero. Y no nada más eso, sino que tenía toda la educación, toda la preparación, era un experto en todos los temas, era el típico que hablabas con él y te hablaba de cualquier tema con todo el conocimiento más avanzado de aquella época. Tanto es así que dice que había gente que iba a escucharlo de todas partes. Y vámonos ahora al capítulo 10, y nos sigue relatando
más acerca del reino de Salomón. Dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso. Aquí viene una de las visitantes famosas. Una de las visitantes famosas del rey Salomón fue esta famosa reina de Sabá. La reina de Sabá, dice, por su parte el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que él personalmente le regaló. Después la reina regresó a su país acompañada de la gente a su servicio. El oro que Salomón recibía cada año llegaba a unos 22,000 kilos, sin contar el tributo que le pagaban los comerciantes, los negociantes y todos los reyes de Arabia y gobernadores del país. El rey Salomón mandó hacer 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada uno 6 kilos de oro. Mandó hacer también 300 escudos más pequeños, empleando en cada uno poco más de 1,5 kilos de oro batido, y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano, porque bueno, todo este palacio era hecho de madera de cedro, madera de Líbano, una madera muy, muy costosa. Dice, mandó hacer también un gran trono de marfil, imagínense el trono de Salomón de marfil, y ordenó que lo recubrieran de oro puro. El trono tenía 6 escalones, su respaldo tenía un dosel redondo y brazos a cada lado del asiento, junto a los cuales había 2 leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de los 6 escalones. Jamás se había construido en ningún otro reino nada semejante. Además, todas las copas del rey eran de oro, lo mismo que toda la vajilla del palacio. Imagínense nada más, nada de vasos desechables, platos de cartón, no, toda la vajilla de oro. Dice, lo mismo que toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano. No había nada de plata porque en tiempos de Salomón esta no era de mucho valor. O sea, imagínense a qué nivel, que hasta era menospreciada la plata. Dice, ya que los barcos de Tarsis que el rey tenía llegaban una vez cada 3 años, junto con los barcos de Hiram, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. O sea, ya un zoológico ahí muy exótico, entretenimiento, su decoración, nada menos que de animales exóticos, para pues impresionar ahí a todas sus visitas, que las traían de Tarsis. Algunos dicen que esto tiene que ver con España, no se sabe a ciencia cierta, incluso podría ser que también según algunos comentaristas, es que Salomón fue el primero más bien en descubrir América, que sus naves llegaron incluso hasta América, y de ahí empezaron a traer riquezas para el palacio de Salomón. Dice, y el rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado, y todos le llevaban cada año un regalo, objetos de plata y de oro, capas, armas, sustancias aromáticas, caballos y mulas. Salomón reunió carros y jinetes, tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales destinó a los cuarteles de carros de combate y a la guardia real en Jerusalén. Así que para aquella época Salomón tenía lo más avanzado de la tecnología en materia militar, lo que ahora sería el equivalente a los aviones, a los jets supersónicos que utilizan los ejércitos más avanzados. Pues para aquella época lo más avanzado en el aspecto militar eran los carros, los caballos, los jinetes, y bueno, justamente algo que Dios prohibió a los reyes de Israel. En el libro de Deuteronomio, Dios prohíbe a los reyes de Israel que se hicieran de muchos caballos, para que no empezaran ellos a depender, a confiar de su ejército, en vez de confiar en Dios. Y bueno, pues aquí ya vemos cómo Salomón desobedece, y él justamente comienza a confiar en sus carros, en sus caballos, en su ejército. Y dice, el rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundara el cedro como las higueras silvestres en la llanura. Los caballos para Salomón eran llevados de Musri y de Cilicia, pues los comerciantes de la corte los compraban allí. Un carro importado de Egipto valía 600 monedas de plata, y un caballo 150, y todos los reyes hititas y sirios los compraban por medio de los agentes de Salomón. Así que bueno, pues ahí podemos ver que tenía todo lo que un hombre puede desear: poder, fama, riquezas. Y bueno, pues aquí otra de las cosas que el hombre más anhela, o aún en sus fantasías, pues vean lo que dice aquí
Salomón, además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones, o sea, que tenía todas las mujeres de todos los colores, de todos los tipos, tenía un harem impresionante. Dice a mujeres de todas las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas, o sea, no nada más transgredió en el aspecto de armar un gran ejército, sino de casarse con mujeres extranjeras, con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas, tuvo 700 esposas de rango real, es decir, descendientes de reyes, es decir, mujeres de la realeza, o sea, lo más escogido, las mujeres más guapas, más distinguidas de aquella época, pues esas eran sus esposas, 700 esposas de rango real, y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón, o sea, 1000 mujeres, imagínense, esas son las contadas ahí. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios. Wow, fíjense nada más, qué terrible. No se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astarte, esta diosa conocida como la reina del cielo, conocida como la madre de Dios. Bueno, Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Por aquel tiempo, Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. O sea, a cada una de sus esposas le concedió construir sus templos a sus diversos dioses, y pues por supuesto el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené, voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven. Sin embargo, por consideración a David tu padre, no lo haré mientras vivas, pero se lo quitaré a tu hijo, aunque no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu por consideración a tu padre y a Jerusalén, la ciudad que he escogido. Y bueno, pues esta es brevemente la historia del rey Salomón, que muy joven pidió sabiduría, muy joven recibió instrucción de su padre David, diciéndole que no se apartara de las leyes divinas, pero pues hubo un lapso en la vida de Salomón que pensó que no pasaría nada con unas cuantas canas, que él pudiera quitarse por ahí, y él dijo, bueno, pues no pasa nada si obtengo un poquito de placer, de diversión. Y bueno, pues hubo un periodo en su vida que pues llegó a todos esos excesos que leímos, y la conclusión de todos esos años de apartarse de Dios, de apartarse de la sabiduría, de apartarse de los mandamientos que Dios le había dado, y deleitarse en este mundo y perseguir lo que este mundo nos dice que es lo que nos va a dar felicidad. Bueno, el resultado de todo eso, el fruto de todos esos años de apartarse de Dios, pues son lo que quedan concretados en este libro que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, si alguien nos puede instruir acerca del verdadero propósito de la Biblia, es un rey como Salomón, con toda la preparación de su tiempo, con toda la fama, todo el dinero, como dicen por ahí, lo que trae la dicha, la fama, la lana, la dama, no, ni siquiera una dama, las damas. Y bueno, pues vamos a ver si realmente esto es lo que trajo la dicha, si realmente esto es lo que trae la felicidad, y si esto concuerda con lo que el mundo, la manera de pensar actual, dice que es la llave de la felicidad. De acuerdo a la manera de pensar actual,
la llave de la felicidad es el dinero. Y para obtenerlo hay que prepararse intelectualmente, deportivamente, artísticamente, etcétera, etcétera. A mayor preparación, mayor dinero y mayor realización. Si te falta dinero es por falta de preparación y si te falta felicidad es por falta de ambas. Sin embargo, conozcamos la opinión de un famoso millonario, seductor, con toda la preparación y educación de su época. Y bueno, para los jóvenes y para aquellos que quisieran ver de manera un poquito más gráfica todo lo que fue la vida de Salomón, les recomiendo una película. Se van aquí a YouTube y buscan Rey Salomón y van a ver ahí, miren aquí Rey Salomón, película en español, y ahí van a ver esta película del Rey Salomón. Ahí está esta película. Okay. Bueno, pues ahí ustedes ya la pueden ver. Bueno, entonces de tarea, aprovechando que estamos en estos días de la fiesta de los tabernáculos, y bueno, les digo que sobre todo para los que tienen jóvenes, niños, pues a veces el ver películas bíblicas nos ayudan a tener un panorama un poquito más amplio de las historias bíblicas. Así que bueno, vamos a volver ahí al capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Y bueno, pues este rey que acabamos de describir ahí en este texto del primer libro de Reyes, pues es el que nos va a contar su experiencia, nos va a decir qué sucedió después, qué sucedió en esa experiencia que tuvo de probarlo todo, de buscar lo que este mundo te dice que te va a traer felicidad, dinero, fama, poder militar, poder económico, mujeres, etcétera, etcétera. Aquí él va a estar diciendo continuamente frases muy repetitivas que son vanidad de vanidades. Ahorita veremos qué significa. Y en este capítulo, en el capítulo 1, el título que le vamos a poner al capítulo 1 es el vacío de la vida terrenal. El vacío de la vida terrenal. Una frase que se va a repetir una y otra vez es la frase debajo del sol o debajo del cielo, debajo del sol o su equivalente de una canción famosa de un cantante que justamente promueve mucho eso. Acá en México, no sé si algunos lo conozcan, quien no lo conozca, bueno, pues es un artista muy, muy famoso, en México se llama Luis Miguel, y tiene una canción que se hizo muy famosa, que se llama Cuando caliente el sol, y todo lo que esa canción proyecta es pues lo que este mundo te ofrece, el placer, el disfrutar de la vida sin pensar en nada más y gozar aquí de los placeres temporales, ¿no? Cuando caliente el sol aquí en la playa. Y bueno, pues yo que vivo en la playa, les puedo decir lo mismo que Salomón dijo. Claro que es bonito la playa, claro que es bonita la naturaleza, pero cuando tienes una perspectiva correcta en que eso es algo temporal y que es algo que hay que agradecerle al creador de todas estas cosas en vez de dar culto a la creación, en vez de dar culto a la naturaleza, en vez de dar culto al cuerpo, en vez de dar culto al placer. Bueno, si mantenemos el balance por encima del sol, entonces no hay ningún problema. Pero si todo nuestro enfoque está cuando caliente el sol o debajo del sol, entonces entenderemos por qué Salomón repite una y otra vez, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y justamente con esas palabras comienza su descripción de todo ese tiempo de placer. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y comienza aquí con la palabra predicador, que es la palabra Coelet en hebreo, también de ahí ya se traduce como Eclesiastés. Eso es lo que significa el título del libro, predicador. Aquí él no empieza presentándose como rey, no empieza diciendo palabras del rey de Israel. Él comienza diciendo palabras del Coelet, palabras del predicador. Después hijo de David y después rey en Jerusalén. Eso ya lo deja al final. Aquí ya él no pone como su carta principal de presentación su fama, lo que él era, hijo de David, rey en Jerusalén, sino simplemente como un predicador. Y eso es justamente en lo que te conviertes una vez que ya te diste cuenta
que toda la fama, que todo el dinero, que todo el poder, que todo el placer, que todo lo que este mundo te ofrece, ya te diste cuenta que es vanidad de vanidades. Una vez que ya cometiste muchos errores, una vez que alguien capta la esencia de la vida, se convertirá en predicador. Vas a adquirir pasión para ayudar a los demás a evitar tus propios errores. Así que, bueno, pues ese es el destino. Ahora entenderán por qué también yo soy predicador, porque pues una vez que lo has probado todo, y bueno, obviamente no me comparo en absoluto con Salomón, pero pues tuve un destello de todo lo que este mundo puede ofrecer. Y la verdad, al final llegó un punto en que me di cuenta que Salomón tiene toda la razón. Dios en su gracia y misericordia no me permitió experimentar más, porque capaz que yo no regresaba de ese viaje, pero bueno, pues en su gracia y en su misericordia Dios me mostró que todo eso es literalmente así, vanidad de vanidades. Y una vez que tú descubres que todo lo que este mundo te ofrece es vanidad de vanidades, entonces, ¿qué quieres hacer? Quieres predicar, quieres anunciarle a la juventud. Es mi máximo anhelo, anunciarle a la juventud que no sean engañados por todo lo que un servidor y por todo lo que aquí va a describir Salomón, que le engañó, le confundió, le desvió de la esencia y el propósito principal de la vida que aprenderemos en el estudio de Eclesiastés. Así que, palabras del predicador, hijo de David, él es hijo de David y Betsabé. Betsabé es episodio también oscuro en la vida del rey David, con Betsabé, la esposa de Urías, ese acontecimiento donde él cometió adulterio, cometió homicidio, y bueno, de esa relación surge el rey Salomón, de manera que, pues bueno, Salomón también experimentó en su propia vida, pues todo también las fallas del ser humano, y pues pudo ver las consecuencias de todo lo que pasó en la vida de sus padres. Entonces, bueno, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta frase, vanidad de vanidades, que se repite una y otra vez a lo largo del libro, es como decir Holy of Holies, es como decir cantar de los cantares. Esta expresión cuando dice lo santo de lo santo o cantar de los cantares, estas expresiones lo que significan es lo máximo de algo, lo máximo o el clímax de algo. Así que si dice vanidad de vanidades, podríamos decir que es la máxima vanidad, la más grande vanidad, el clímax de la vanidad, lo máximo del vacío. Esa palabra vanidad tiene que ver con algo vano, algo vacío, algo que no tiene valor para nada, algo que es un desperdicio, algo que no tiene propósito, algo que es cero, cero por cero por cero por cero, lo más, es la nada, ¿no? Entonces, pues sería lo máximo del vacío, lo máximo del desperdicio, lo máximo de la falta de valor, lo máximo del cero, lo máximo de la neblina, lo máximo del vapor que se esfuma, lo máximo de todo esto. Y comienza con una pregunta. Esta es la pregunta de los 64,000. Es la pregunta que más se hace el ser humano, y es, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sin duda, es la pregunta que te has hecho en muchas ocasiones, sobre todo cuando has logrado aquello que te propusiste, cuando has alcanzado quizás alguna meta, algo que deseabas mucho, o cuando llegas de trabajar cada día, cuando estás cansado. Seguramente te has hecho estas preguntas, y es la pregunta típica que se hace todo ser humano, y es, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? En otras palabras, ¿para qué me afano? ¿Para qué me esfuerzo cada día? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué todo esto? Entonces, bueno, pues si tú te has hecho esa pregunta, y que seguramente te darás cuenta que es la pregunta que te va a perseguir todos los días de tu vida, bueno, pues antes de que Salomón nos conteste, antes de que Salomón nos diga cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el provecho de todo nuestro trabajo con que nos afanamos debajo del sol, antes de decirnos la respuesta, primero nos va a decir lo que no es el propósito. Primero nos va a decir lo que no es de provecho. Primero nos va a decir lo que no sirve para nada. Primero nos va a decir eso para que
Ya ni perdamos tiempo en, en experimentar esas cosas. Ya ni pierdas tiempo, ya no te la compliques, vete directamente, sin escalas, a aquello que verdaderamente tiene provecho, a aquello que verdaderamente te traerá la satisfacción, el gozo, la alegría, el disfrute que tanto anhelamos. Vete directamente a eso. Entonces no pierdas tiempo, aprovechemos la experiencia de otro, no caigamos en la necedad, dice en el libro de los Proverbios una y otra vez, que el sabio aprende no de su propia experiencia, el sabio aprende también de la experiencia de otros, el sabio aprende de la sabiduría de otros, el sabio pregunta, el sabio indaga, el sabio siempre está listo para aprender. Así que, pues, ¿para qué tener una actitud de necedad, una actitud de que, pues yo lo tengo que vivir, yo lo tengo que experimentar, a mí Salomón no me va a decir, yo lo tengo que vivir? Bueno, ¿para qué desperdicias tu vida en eso? ¿Para qué te pones a inventar la rueda si ya está inventada? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va a empezar Salomón a decir lo que no te va a traer satisfacción, te va a evitar el que algún día termines escribiendo la canción que escribió Mick Jagger, I Can Get No Satisfaction. Bueno, no sé si la escribió él, pero pues la cantaban. I Can Get No Satisfaction, no tengo satisfacción en la vida, no, por más que trato, por más que trato, por más que trato, no encuentro satisfacción. Entonces, bueno, pues es justamente lo que experimentó Salomón con todo lo que va a poner a continuación. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Quién es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo, todo es repetitivo. Esta es una de las frases más pues más deprimentes en un sentido de la escritura. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca estamos satisfechos. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Lo que el día de ayer nos llenaba de alegría, de satisfacción, hay un momento en que ya no te satisface tanto. Todo lo nuevo te causa mucha euforia. Como niño con juguete nuevo, por ahí dicen, pero ya te das cuenta que al siguiente día, después de unos días, ya incluso hasta te harta aquello que en un momento te causaba mucha satisfacción. Y continúa diciendo, hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Así que, pues, aquí está expresando con un tono, pues, pues que parece de alguien deprimido. Todo es monótono, repetitivo, la naturaleza humana no cambia, no importa cuánta ciencia, tecnología, etcétera. Si conocemos la Biblia, sabemos que la historia de la humanidad es repetitiva. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y pues así es de triste, todo se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Y bueno, pues aquí va a comenzar a presentarse, va a contar su testimonio el rey Salomón. Y dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y recuerden, esta es una frase clave para entender todo este libro. Hubo un momento en que se debatía si este libro debía ser incluido en el canon de las Sagradas Escrituras, es decir, si debía incluirse este libro como un libro sagrado, como literatura sagrada en la Biblia, porque pues a simple vista es un libro bastante pesimista. A simple vista es un libro que pues que parece muy negativo y que no te deja aparentemente mucha esperanza en cierto sentido, hasta el final casi, ¿no?
Entonces, bueno, pues al empezar a analizar si sí se incluía, si no se incluía, bueno, pues una de las razones que, uh, que convenció de meter este libro a la escritura es esta frase clave, debajo del cielo. Bueno, pues una cosa es el mundo, la vida debajo del cielo, una cosa es la perspectiva de la vida debajo del cielo o debajo del sol o cuando caliente el sol, y otra perspectiva es por encima del cielo. Esa es otra perspectiva. Así que bueno, pues aquí la mayor parte de lo que va a describir el rey Salomón es lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Así que, pues aquí dice Salomón que se dedicó a conocer la sabiduría y también a conocer las locuras. O sea, él lo experimentó todo. Aquí nos empieza a introducir a todo lo que nos va a describir en los siguientes capítulos, a todo lo que investigó, todo lo que se metió a aprender, y se dio cuenta que todo era aflicción de espíritu. Y dice, en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Y por qué dirá esto? ¿Por qué dirá que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor? Porque entre más conocemos sabiduría, más nos damos cuenta de las limitaciones humanas y aún peor de las propias, y más nos damos cuenta de lo necio que somos. O sea, es algo terrible saber lo que debemos hacer, es algo terrible saber lo que es bueno, lo que es correcto, pero es terrible darnos cuenta que no tenemos el poder para cumplirlo. ¿Okay? Todos sabemos lo que es correcto, todos sabemos lo que es bueno, todos sabemos que es bueno ser generoso, ser bondadoso, no contestar mal por mal, todos sabemos que es bueno ser ser siempre amable, contestar siempre con paciencia. Todos lo sabemos. En nuestra intención, como está escrito en la carta a los romanos, en nuestra intuición, en nuestra mente sabemos lo que es bueno, pero ¿cuál es el problema? Que se revela en nosotros algo que nos lleva a fallar una y otra vez. Y el que lo expresa de una manera muy elocuente es el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 7, versículo 7 al 24, él expresa por qué el conocimiento añade dolor. Fíjense lo que dice a partir del versículo 7 de Romanos capítulo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley, la escritura, las instrucciones divinas son pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ok? Bueno, yo no tendría así ya una culpabilidad, una condena tan fuerte encima de mí, si no estuviese escrito, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Odio ser orgulloso, odio ser egoísta,
odio tener malas relaciones con otros, relaciones negativas, odio estarme con conflictos, odiamos todas esas cosas. Sin embargo, hay algo que nos hace caer una y otra vez en todas esas cosas. Y dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, mi inclinación al mal. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Me deleito en estudiar, en conocer, en aprender, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso se refiere a Salomón. El que añade ciencia, añade dolor. Entre más conoces, entre más aprendes de la escritura, pues más te das cuenta de tu limitante, de tu bajeza espiritual, de tu pobreza espiritual. De hecho, la señal inequívoca, el síntoma más visible, más aparente, la manifestación más clara de que una persona ha tenido un encuentro con Dios es, y eso no lo había escrito aquí, pero lo voy a escribir, Isaías capítulo 6, esa es la señal más evidente de que una persona ha tenido un encuentro con Dios. ¿Cuándo? Cuando has tenido un encuentro con Dios, como lo tuvo ahí el profeta Isaías, que vio a Dios en un trono alto y sublime y dijo, ay de mí que soy muerto, porque yo siendo un hombre de labios impíos y habitando con un pueblo que tiene labios impíos, inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y bueno, es algo también que le pasó a Pedro cuando se llevó a cabo una pesca milagrosa y vio la gloria, vio la grandeza de Jesús y dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Así que bueno, pues cuando tú entre más conoces de la escritura, te vuelves más humilde, te vuelves más, te das cuenta de tu bancarrota espiritual y pues eso produce dolor, por supuesto. Eso produce dolor, eso produce sufrimiento porque pues tienes más mandamientos, sabes que tienes que hacer más cosas y pues al darte cuenta que eso está más allá de tu capacidad, porque la ley es espiritual y no son carnales, pues eso te produce dolor. Pero ese dolor es un dolor correcto, es un dolor bueno, porque ese dolor te guía al arrepentimiento, ese dolor te guía a buscar más de Dios. Por eso ahí al terminar en Romanos 7, en el versículo 24, por eso dice, perdón, el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que gracias sean dadas a Jesús, porque pues si fuera por nuestros medios estaríamos totalmente perdidos. Y bueno, eso es lo que está expresando Salomón. Salomón dice, bueno, pues una vez que tú añades conocimiento, añades ciencia, pues vas a añadir dolor.